Nosotros vamos a estar hablando acerca de una temática muy importante porque se trata de cómo enfrentar y resolver o solucionar los conflictos. El pasaje que fue leído esta mañana nos habla acerca de un conflicto que hubo en la iglesia primitiva en Jerusalén. Y esto nos ayuda a entender que los conflictos son una realidad en las familias, en las iglesias, en las comunidades, pero también nos dice cómo poder resolver. Por eso es que hemos titulado este mensaje, cómo enfrentar y solucionar conflictos. En este sentido, hermanos, creo que vale la pena hacerse estas dos preguntas para empezar. ¿Estamos preparados todos para enfrentar conflictos? ¿Estamos preparados para el conflicto que venga? Decir que venga el siguiente y vamos a estar listos para poder solucionar. ¿Cuáles son los mayores conflictos que usted ha tenido hasta el momento? ¿Cómo ha salido de ese conflicto? ¿Ha salido victorioso o ha salido tal vez frustrado? ¿Ha salido derrotado de ese conflicto? Hermanos, nosotros no vamos a poder evitar los conflictos. Ni siquiera a veces los llamamos. Ellos vienen solos. De manera que cuando estamos ya conscientes, estamos dentro de un conflicto, que a veces ni siquiera lo hemos generado, o a veces no lo hemos generado voluntariamente, inconscientemente, y de repente viene el conflicto a nuestra vida. Por eso es que la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar y para solucionar los conflictos que vienen a nuestra vida, a nuestra familia o a nuestra iglesia? Entonces, Hechos capítulo 6, del 1 al 7, nos habla acerca de las acciones que nosotros debemos tomar para enfrentar los conflictos de cualquier índole, en cualquier esfera que suceda. Nos dan algunos principios este versículo, este pasaje, que nosotros necesitamos tomar en cuenta para estar sabiendo cómo debo de enfrentarlos. Dicho de paso, hermanos, hay muchas maneras de enfrentar el conflicto. Uno puede sencillamente evadir los conflictos o puede esquivar los conflictos o puede simplemente negar los conflictos diciendo no hay conflicto. Uno también puede, en todo caso, escapar de los conflictos. Hay personas que no les gusta tener conflictos. Hay personas que ceden todo para no tener conflictos. Hay gente que no le gusta discutir. Hay gente que no le gusta pelear y a imponer o discutir o debatir. Y dicen, no, no, prefiero que tengas razón, así me evito la energía de poder tener una discusión de esa índole o tratar un problema álgido en la familia. Por lo tanto, hay personas que le evitan ese conflicto y al final de todo lo quieren evitar. Pero, ¿es esa la solución? ¿Así se resuelven los conflictos? ¿Es esa la manera de usted que tiene de enfrentar los conflictos? O quizás también la otra parte es sencillamente dominar los conflictos, tratar de tener la razón siempre en los conflictos y de imponer su voluntad y así uno controlar los conflictos para que estos no puedan ir más adelante. Tal vez es esa la estrategia que tenemos para decir, yo domino todo esto, yo impongo mi voluntad y así se soluciona todo. Pues quiero mencionarles, hermanos, que en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, surgió un conflicto. Quiero que vamos, por favor, a este pasaje y vamos a ir viendo las cosas que sucedieron en Jerusalén, en una iglesia santa, en una iglesia que estaba empezando a desarrollarse, que Dios había trabajado en ella y que Dios estaba actuando en ella, pero a pesar de eso hubo conflictos. En medio de una comunidad de santos, en medio de una iglesia santa que busca al Señor, también pueden surgir conflictos. Y la clave es saber cómo poder enfrentar. Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que hacer para enfrentar este tipo de problemas es analizar la realidad, saber por qué está surgiendo el conflicto. Vamos a ver en Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Un primer principio entonces que la Biblia nos muestra aquí en este pasaje es que tenemos primero que analizar la realidad. La realidad de la iglesia era, según el versículo 1 de la primera parte, que estaba en pleno crecimiento numérico. Había un crecimiento increíble. ¿Saben cuántas personas eran creyentes hasta ese tiempo en Hechos capítulo 6? Pues si retrocedemos y como vamos a ver más adelante, hasta ese tiempo eran 8,000 personas mal contadas. 8,000 personas que se habían convertido al Señor. Primero fue Pedro en su predicación, después del Pentecostés, después fue Pedro cuando sanó un cojo y después 5,000 personas se convirtieron y ya eran todo eso que estaba sucediendo en Jerusalén. Y ya 8,000 personas se habían postrado delante del Señor y habían dicho, yo quiero servir al Señor. Entonces, el número crecía porque cada día se añadía, dice la Biblia, a los que debían de ser salvos. Y esto hacía que las cosas se pusieran más difíciles para los que estaban encargados. Entonces la realidad era que el número de los discípulos empezaba a crecer y de manera diaria. Otra realidad que vemos acá es que la iglesia ayudaba diariamente a los más necesitados. La iglesia ayudaba a los huérfanos y la iglesia ayudaba a las viudas. Era algo con lo que nació la iglesia. De manera natural, la iglesia empezó a ayudar a las personas desvalidas y vulnerables. Entonces, esto era algo que notamos en Hechos capítulo 4, versículo 34. Miren cómo dice ahí, cómo estaba la iglesia de unida y de buscando siempre el bienestar de todos. Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, vendían todo, se deshacían y lo traían y se repartían entre todos los necesitados. Y los más necesitados eran en ese caso las viudas y los huérfanos. Eran los que más necesitaban. Entonces, esa era una realidad. La otra realidad también que vemos acá es que los 12 apóstoles eran encargados de la distribución diaria. Ellos eran los que recibían el dinero y ellos eran los que repartían todo lo que se recaudaba. Miren el capítulo 4, versículo 35 de Hechos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No se repartía por igualdad, se repartía por equidad, según su necesidad. ¿Y quiénes hacían eso? Los apóstoles hacían eso. Los 12 se ponían a repartir todo eso y toda la gente necesitaba, acudía a ese lugar donde ellos estaban y empezaban a repartir. Y la gente estaba contenta porque no había ningún necesitado y todo lo que la iglesia hacía era para la gloria y honra del Señor. Entonces se distribuía ropa, se distribuía alimento y también se distribuía dinero porque vendían las posesiones y traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles para que se pueda repartir entre los más necesitados. Entonces, todo eso era el trabajo de los apóstoles. Todo eso era en una iglesia que crecía cada día y todo eso era para los necesitados. Entonces, la realidad era que el crecimiento estaba trayendo un lindo problema a la iglesia porque no se sabía después cómo atender a tanta gente, pero que también al mismo tiempo estaba trayendo un problema, una amenaza más adelante si es que no se resolvía el problema. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 6, ya podemos darnos cuenta de por qué Lucas, el autor de Hechos, introduce esta historia con este versículo, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, se da el problema. Entonces, analicemos primero por qué surgen los conflictos. ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? De por qué se está generando ese conflicto. Y después, un segundo paso o principio es que nosotros tenemos que ser conscientes de la amenaza que está surgiendo, del problema que se está dando para que nosotros podamos atenderlo debidamente. Dice la Biblia que después de que los discípulos estaban creciendo en número, hubo murmuración. Ahí está
el conflicto. Ahí está la amenaza que va más allá simplemente de un momento incómodo que la iglesia estaba pasando, sino hay algo más adelante que enseguida vamos a ver. Pero en este caso era algo importante que se estaba gestando, la murmuración. La murmuración, que en otra palabra nosotros podemos decir chisme, habladurías, críticas, comentarios o quejas. Estaba la gente empezando a quejarse. Y las quejas normalmente no se hacen directamente a la persona que puede resolver el problema. La queja se la hace a las personas que no resuelven los problemas, que no tienen potestad, pero se empieza a murmurar. Se empieza a manifestar descontento entre las personas que son nuestras, como iguales como nosotros, pero difícilmente una persona va a quejarse ante la persona que realmente puede resolver directamente el problema. Eso no es algo nuevo, es algo que viene desde los tiempos antiguos. Las quejas, las murmuraciones, los chismos, los comentarios se estaban dando porque estaba surgiendo este problema. ¿Y el problema cuál era? Era la desatención de las viudas griegas. Habían viudas griegas y habían viudas hebreas. La raza y la nacionalidad no se quitó cuando ellos se convirtieron al Señor. Así que habían los griegos y habían los hebreos. Y los griegos tenían sus viudas y los hebreos tenían sus viudas. Y el problema era, ¿no?, que las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Entonces, la queja era de los griegos o de los helenistas, que también le dicen. Ellos eran los que se estaban quejando. Y la queja era contra los hebreos, porque se estaba dando una desatención. La situación era clara. Las viudas griegas no eran atendidas debidamente. Parece ser que algunas viudas no recibían lo que necesitaban. Y parece ser que las viudas no recibían lo que necesitaban todos los días. Y en este caso, no todas las viudas entonces recibían, en este caso, de todo esto. Noten una cosa en el versículo 1. Cuando hubo la murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas, noten cada cuánto se hacía la distribución. ¿En qué eran desatendidas? Dice el versículo 1, era en la distribución diaria. Hechos 6:1. Eran atendidos en la distribución diaria, hermanos. Todos los días tenía que hacerse esa distribución. Entonces, con razón, empezaron a haber problemas porque había unas viudas que decían, a mí esta vez no me dieron como le dieron la otra vez, o a mí esta vez no me dieron como le dieron a la persona y yo necesito más porque tengo más hijos. Entonces me imagino ese tipo de quejas, ¿no? Hoy, no sé, parece que me han discriminado, parece que es por mi nacionalidad, parece que las hebreas tienen más preferencia. Claro, los apóstoles todos son hebreos y nosotros somos griegos, seguramente debe ser. Pongamos un apóstol griego para que podamos, qué sé yo, equiparar todo. Me imagino ese tipo de comentarios, ¿no? Que la Biblia no dice, pero uno puede especular porque dice que hubo murmuración en toda esta situación. Entonces, se estaba gestando un problema, se estaba dando una situación que en este caso podía amenazar a algo mucho más importante. El problema no era tanto si la murmuración, sino lo que se podía dar si no se atendía este problema. Miren un posible final. Tal vez, si no se hubiera dado lugar a la solución a este problema, la palabra de Dios tal vez se hubiera sentido comprometida y los líderes se hubieran dividido. O se hubiera dado una iglesia dividida y miembros disconformes y desanimados. O tal vez se hubiera dado una iglesia preocupada en los asuntos caseros y no preocupada en las almas perdidas. Y esa era la verdadera amenaza, que la iglesia se desvíe de su principal propósito. Esa era la amenaza que se estaba dando, que la iglesia que estaba creciente, que era más de 8,000 personas y que cada día aumentaba, al final se resquebraje esa unidad y entonces todos queden dolidos, todos queden descontentos por simplemente la distribución del alimento diario. Entonces, notamos que esto era lo que se estaba dando y en el versículo 2 dice que en este caso los 12 convocaron más bien a la multitud de los discípulos
y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, nuestros sueños ministeriales siempre quieren reflejar lo que aparece en el versículo 7. En el versículo 7 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Todos quisiéramos tener esa realidad, que en la iglesia de Cristo Rey crezca la palabra del Señor y se multiplique grandemente el número de las personas que vienen a la iglesia. Pero muchas veces pasamos mucho tiempo con el versículo 1. Surgen quejas, surgen murmuraciones, surgen diferentes diferencias. Para llegar al versículo 7, rara vez se da sin el trabajo que se hace en el versículo 2 al versículo 6, que enseguida vamos a ver qué es lo que pasó. Y esto quiere decir que la manera en que nuestra iglesia reacciona ante un conflicto puede marcar la diferencia a la hora de obstaculizar o acelerar nuestro testimonio del Evangelio. Los apóstoles dieron una solución espectacular, una solución sabia y que permitió a la iglesia crecer. Pero si los apóstoles daban una solución humana o una solución no adecuada, podían obstaculizar el crecimiento de la iglesia, podían profundizar la división en la iglesia o podían parcializarse con uno de los dos lados y así tener a la iglesia totalmente disconforme o desunida y desanimada. Por eso es importante saber cómo se puede solucionar el conflicto. Muy bien, veamos ahora el versículo 2 al versículo 4, cómo fue que se dio solución a esta situación. Una solución sabia propusieron los apóstoles. Dice claramente que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo enfrentar un conflicto? Primero, analizar la realidad, qué es lo que está pasando a mi alrededor. Después, siendo consciente de cuál sería la amenaza si no soluciono este conflicto para darle a la debida importancia y así evitar que surjan situaciones más difíciles. Y tercero, brindar una solución sabia. Y en este caso la solución fue la delegación de responsabilidades que no eran esenciales para la iglesia, pero sí eran esenciales para las personas. La solución, hermanos, para los apóstoles no fue debemos trabajar más intensamente. Debemos de trabajar ya no 8 horas, sino 12 horas. Y si eran 12 horas, tenemos que trabajar, 18 horas para así hacer la distribución diaria. No era aplicar intensidad al trabajo. La solución no era tampoco de dejar de hacer lo más importante. Decir los apóstoles, bueno, entonces vamos a ver que otros prediquen y nosotros nos dedicamos a la distribución diaria de los alimentos, de la ropa, de todo lo que se necesita y así vamos a solucionar el problema. No era esa una solución sabia, porque se iba a descuidar lo esencial de la iglesia o se iba a delegar lo que no se debe delegar. En este caso, la solución no era dejar de hacer lo más importante. Hermanos, quiero que notemos algo importante. Satanás es una persona muy astuta. Satanás, de una u otra manera, va a querer impedir el crecimiento de la iglesia. Satanás, por ejemplo, intentó detener el crecimiento de la iglesia de Jerusalén por ataques externos. ¿Qué hizo Satanás? Ataques externos. Satanás generó persecución, amenazas, encarcelamiento y hasta azotes para que los apóstoles no prediquen. Pedro y Juan estuvieron ante los sacerdotes, estuvieron ante las personas que recibiendo las amenazas y hasta los encarcelaron para que no prediquen. Pero los discípulos obraron y hablaron con mayor denuedo la palabra de Dios. Así que Satanás fracasó en ese intento de ataques externos. Siempre Satanás va a atacarnos externamente a nosotros. Nos va a poner trabas para no venir a la iglesia.
Nos va a poner trabas para no comprometernos con el Señor. Nos va a poner diferentes situaciones de problemas para decir, no quiero yo más servir al Señor, porque cuanto más sirva al Señor, más problemas vienen a mi vida. Esos son ataques externos de Satanás. Y a la iglesia también nos puede atacar de esa manera, con leyes, con diferentes decretos, para que no prediquemos, para que no vayamos a salir a diferentes lugares. En otros países la iglesia se ve imposibilitada de hacer estas cosas y son ataques que van directamente a las personas. Y en otros países se prohíbe hablar públicamente del evangelio y son ataques de esa manera. Pero Satanás no logró su éxito en la iglesia de Jerusalén y los discípulos siguieron predicando. Satanás después intentó detener el crecimiento por ataques ya no externos, cambió de estrategia. Fueron ataques internos, especialmente a la parte de la moralidad. Él intentó desvirtuar la fe por un hecho de inmoralidad contado en Hechos capítulo 5 del 1 al 10, el caso de Ananías y Zafira. Intentó que la mentira de dos personas en complicidad prevalezca y que se instale en la iglesia y que sea parte de la realidad de la iglesia. Sí, hizo que Ananías y Zafira mintieran a Dios y mintieran al Espíritu Santo y que Satanás quería que ellos se salgan con la suya y que la gente crea que estaba dando el 100% cuando ellos realmente retuvieron una parte de él. No están obligados a dar el 100%. Y le dice Pedro, no era obligación que den el 100%. Lo que ustedes querían dar, eso tenían que dar. Pero el pecado fue decir que estaban dando el 100% cuando no era cierto. Solamente estaban dando una parte de lo que habían vendido. Queriendo copiar lo que hizo Bernabé, versículos anteriores, que vendió su heredad y se la dio a los apóstoles. Pero ellos querían ser más astutos. Querían vender su heredad, dárselo a los apóstoles y decir es todo, pero al final ellos se estaban quedando con una buena parte. Y le dicen a Ananías y Zafira, no han mentido a las personas, han mentido a Dios. Y ahí es el ataque interno sobre el tema de la moralidad. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Cuando Ananías y Zafira sufrieron el castigo, en este caso pagaron con su vida la mentira, hubo gran temor sobre la iglesia. En Hechos 1:11 y 6:11 más dice, hubo gran temor sobre la iglesia. Y en este caso no prevaleció todo eso. Hechos 5:11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y no se salió con la suya Satanás, porque la gente tuvo más temor de Dios y nadie, después de ver a Ananías y Zafira, se iba a atrever a mentirle a Dios. Nadie se iba a atrever a mentirle a Dios. Qué manera tan especial de aprender a decir la verdad. Con ese caso, todos tuvieron temor. Y más que apartarse y tener una vida liviana, una vida a medias, espiritualmente hablando, la gente se comprometió más con el Señor. Y Satanás fracasó en este segundo intento de impedir el crecimiento espiritual. ¿Pero ustedes creen que Satanás se quedó con los brazos cruzados? No. Satanás fracasó también en obstaculizar la fe de los que escuchaban la palabra de Dios. Y muchas personas se convirtieron al Señor y hasta los sacerdotes, sus mejores aliados de Satanás, creían. Pero ahora Satanás intenta una tercera estrategia. Un ataque ya no externo, ya no interno, sino un ataque sutil. Y el ataque sutil consistía en que los apóstoles se dediquen a ayudar a los necesitados y abandonar lo más importante. Esa era la estrategia de Satanás. Dedíquense a ayudar a los pobres. Dedíquense a ayudar a la gente necesitada de hartas, viudas y huérfanos. Denle en el 24 horas si es posible. Muestren esa piedad a las personas y descuiden y abandonen lo más importante. Lo que quería Satanás era que los apóstoles abandonen la visión de la iglesia, que consistía en predicar la palabra del Señor. Hermanos,
Esto es algo que nosotros notamos en este versículo. Y es algo que dijo un escritor. Este escritor llamado John Stott dijo: al no haber logrado vencer a la iglesia mediante la persecución o la corrupción, ahora Satanás intentó usar la distracción. Si podía preocupar a los apóstoles en la administración social, que aunque esencial, no era su llamado, descuidarían las responsabilidades que Dios les había dado de orar y predicar, y así dejarían a la iglesia sin ninguna defensa contra las falsas doctrinas y estarían vulnerables para que Satanás entre con todo. Y obviamente, ¿cómo iban a estar preparados de la iglesia si no se iba a enseñar la palabra y se iba a dedicar solamente al beneficio social? Hermanos, tenemos que ser nosotros también, como dice la palabra del Señor, astutos como serpientes, para entender las artimañas del enemigo. El enemigo trae trampa. Artimaña es una trampa, es algo que nos quiere hacer pisar el palito, y a veces inocentemente lo hacemos. Pero Dios quiere que nos demos cuenta. Nunca tenemos que negociar lo esencial de la iglesia. Nunca tenemos que cambiar la visión de la iglesia por algo bueno, necesario, pero que jamás tiene que reemplazar a lo que la iglesia o para que la iglesia está puesto. Gracias al Señor, los apóstoles afirmaron que no deben dejar la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, como iglesia, jamás debemos dejar de predicar y enseñar la palabra de Dios, y ningún otro ministerio se debe superponer al ministerio de la palabra del Señor. Esto es lo que dijeron los apóstoles. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero no se desatendieron los apóstoles diciendo solamente: no es justo, no lo vamos a hacer. En cambio, dieron una solución. ¿Ya? No es que nosotros tenemos que cerrar los ojos a los problemas y decir: no se debe ser así, punto. Dieron una alternativa. Dijeron los apóstoles: nosotros no nos vamos a dedicar a eso. Más bien, dice el versículo 3, busquen pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La solución fue delegar responsabilidades que no son esenciales, no son la esencia del llamado del Señor. Y se delegó. Los apóstoles dijeron: busquen 7, una cantidad suficiente. Y luego vemos también que en la Biblia los apóstoles involucraron a la iglesia. Busquen de entre ustedes, dice, de entre los que son afectados, de entre los que no son afectados, busquen, reúnanse y elijan, en este caso, a esas 7 personas. Noten que los apóstoles no eligieron unilateralmente a los 7. Los apóstoles más bien involucraron a la congregación y le dijo: ustedes busquen. Yo no se los voy a buscar, nosotros no lo vamos a buscar, ustedes busquen. Y las 7 personas tenían que salir de entre la iglesia, no de afuera, sino la solución sale dentro de la iglesia. No es un externo que va a venir a solucionar el problema. Eso es un gran principio, hermanos. Todos los problemas que tengamos en la familia, en la iglesia, tiene que salir la solución de dentro de la misma situación o iglesia o familia. No es bueno que traigamos soluciones externas o foráneas, porque no van a entender el espíritu mismo de lo que es el problema. Entonces, dijeron los apóstoles, la solución es 7 personas que ustedes elijan. De entre ustedes elíjalo y nosotros les vamos a dar la aprobación. Pero, le dice el Señor dice a través de los apóstoles, solo que tengan estos 3 requisitos: llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Capítulo 6 de Hechos, estamos en el versículo 3. Ahí está. Tenían en este caso que tener estas 3 características. Un buen testimonio, es decir, una buena reputación. Personas reconocidas por su buen carácter y su buena conducta. Así tenían que ser
estas 7 personas encargados de la distribución diaria a las viudas. Después tenían que ser llenos del Espíritu Santo, es decir, los más espirituales, los más maduros. Estos no eran creyentes que se consideran exitosos, más bien eran al contrario, creyentes que deberían reconocer sus debilidades y que iban a decidir apoyarse diariamente en el Espíritu Santo. Es decir, guiados por el Espíritu Santo en todo momento y no en sus propias habilidades. Eso era llenos del Espíritu Santo. Y también llenos de sabiduría. Es decir, tenían que ser los más sabios, los más prudentes, los más sensatos para atender a las mesas. Recuerden que estos hombres iban a encargarse de la organización, de la distribución, y tienen que ser personas de confianza. No tienen que ser personas que hayan estado involucrados en hechos de corrupción, en hechos de inmoralidad, y tienen que ser personas sabias porque se les estaba encargando la distribución diaria para viudas de 8,000 personas. Quizás no eran las 8,000 las viudas, pero pongan que había una viuda en cada familia. Igual eran centenares de personas que tenían que atenderse. No les dijo los apóstoles a los 7, ustedes háganlo así. Simplemente le dijo a la iglesia, traigan a las 7, nosotros le vamos a imponer la mano, le vamos a bendecir y ellos se van a encargar de ver toda la logística, toda la parte, cómo lo hacen. Nosotros no vamos a involucrarnos en estas cosas. Entonces, delegar responsabilidades ayuda mucho a solucionar los conflictos. El que uno quiera controlar y resolver los conflictos, más bien a veces los profundiza más. Hay personas que saben más de este tema. Busquemos personas que nos puedan ayudar, que nos puedan dar una solución o un consejo. Y si nos pueden ayudar asumiendo ese conflicto, confiemos en ellas. Busquemos personas, como dice la palabra del Señor, llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenas de sabiduría. Y nos van a ayudar en cualquier conflicto que nosotros estemos involucrados o que la circunstancia misma nos haya llevado a esta situación. Entonces, esto fue lo que pasó. Y después, el versículo 3, se nota que ellos iban a encargarse de ese trabajo. Dice, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, iban a ser los encargados, iban a dividir el trabajo. Ellos iban a hacer la parte de la atención, que era una parte social que la iglesia hacía en ese tiempo porque había mucha gente pobre, y la otra era la de la predicación. 2 áreas importantes que la iglesia de Jerusalén tenía que cubrir. Ya tenía un buen personal o tenía que tener un buen personal para cubrir ambas áreas. Y obviamente todo esto era por una sola razón: priorizar lo más esencial. Y en el verso 4 nos dice claramente qué era lo más esencial para la iglesia de Jerusalén. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era lo más esencial y en eso se debe siempre de priorizar. En el ministerio y en la oración. En la oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Entonces, todo esto, hermanos, nos ayuda a entender de que de eso jamás tenemos que desviarnos como iglesia. Todo podemos nosotros hacer. Podemos apoyar a mujeres en circunstancias especiales. Podemos apoyar a personas que están en la cárcel. Podemos apoyar a personas que tienen necesidades de salud. Podemos apoyar y hacer una gran campaña, sí. Pero jamás debemos de dejar de priorizar la parte de la oración y la enseñanza y predicación de su palabra. Todo eso los apóstoles lo hicieron para no descuidar esa área especial. Y así el conflicto se empezó a diluir y el conflicto ya empezó a perder fuerza. Y Satanás estaba fracasando una vez más, porque recuerden que él quería que haya una distracción de lo más esencial y así iba a ser presa fácil la iglesia para cualquier enseñanza o doctrina falsa después. Hermanos, la solución de este conflicto tiene un resultado final muy bueno. Y la solución en este caso se da con un crecimiento exponencial. Versículo 5 al versículo 7 dice que agradó la propuesta a toda la multitud
y eligieron a las siguientes personas. Es decir, los afectados estuvieron satisfechos y los que estaban más contentos, ¿saben quiénes eran? Los griegos y sus viudas. Porque ahora sí se iba a solucionar el problema de si iba a ser justicia, vamos a decirlo así, que tal vez injustamente se estaban siendo afectadas, pero ahora sí ya iba a haber personas que se iban a encargar de darle la justicia a la distribución diaria. Entonces hubo esa satisfacción y se empezaron a elegir a los 7. Y aquí la Biblia menciona a estas personas que al final la iglesia, la multitud, dice claramente que eligió. Eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Si usted está buscando nombres para un futuro hijo, aquí hay unas sugerencias, ¿no? ¿Cuál quiere usted? Todos estos, hermanos, son nombres griegos. Son nombres griegos. Quizá a usted no le cae muy bien algunos nombres, pero escuchen su significado y quizá vaya a cambiar de opinión. Esteban significa el que tiene corona. Felipe significa amante de los caballos. Prócoro significa el que prospera. Nicanor significa el hombre victorioso. Timón, valioso y digno. Parmenas significa el que permanece fiel. Y Nicolás significa pueblo victorioso. Estos eran los nombres, todos son nombres griegos y todos son nombres que al parecer tenían ascendencia griega. Y la solución se dio para que los mismos afectados tengan la posibilidad de darle la solución a sus propias viudas. Y a estos hombres, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y el Señor hizo en este caso que se apruebe, que los apóstoles estaban contentos también con lo que habían elegido, y la multitud estaba contenta también con aquellos que habían sido elegidos. Y se buscaron a los mejores creyentes, varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Pregunto, hermanos, si hubiéramos estado nosotros viviendo en esos tiempos en Jerusalén, tal vez nuestros nombres pudieran haber salido en esta lista. Cuando buscamos en la iglesia a personas así, con estas características, ¿usted está preparado para ser invitado así? Si hay estos requisitos altos que dice lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. ¿Cumplimos esos requisitos para cualquier ministerio que se nos llame? Dios quiere que nos pongamos a pensar, porque nosotros podemos ser llamados por Dios para dar la solución a una necesidad, o podemos también ser usados por Satanás para entorpecer algo. Dios, hermanos, quiere que nosotros estemos listos para cualquier llamado, para cualquier ministerio que nosotros podamos realizar y así también ayudar a la solución de algún conflicto venidero. La amenaza era algo importante que tenían que ver los apóstoles. La amenaza era que la iglesia podía dividirse. Pero al final, como se dio una solución sabia, la iglesia tuvo esta experiencia, este final feliz. Llegó a ser una iglesia unida y una iglesia creciente gracias a la sabia decisión de los apóstoles, pero gracias también a la sabia decisión de la iglesia de elegir a estas 7 personas que se encargaron de todos los quehaceres y liberar a los apóstoles de la carga para poder predicar la palabra del Señor. Y de esa manera dice la Biblia que en el versículo 7 la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya eran 8,000 personas, hermanos. Y después de esas 8,000 dice que el número crecía grandemente y más. Ya pasaban los 10,000 personas en una sola iglesia. Porque se dio la solución cabal al conflicto que se estaba generando. Satanás siempre va a intentar que en la iglesia haya conflictos y que no se solucionen adecuadamente. Pero Dios quiere que aprendamos, que Dios quiere que entendamos que en la iglesia está la solución de los conflictos.
Y de esa manera el Señor va a poder hacer que enfrentemos a la solución. Si usted tiene conflictos en su casa, también Dios tiene una palabra para usted, de que la solución está dentro de su misma casa, está dentro de lo que usted puede hacer. Si se somete a la voluntad del Señor, Dios le va a dar la sabiduría y la capacidad necesaria para que también de ahí salga la solución adecuada para sus problemas. Y como iglesia, mis hermanos, Dios quiere que estemos listos para cualquier ataque de Satanás en forma de conflicto que nosotros tengamos y así decirle al Señor, aquí está la solución y que el Señor nos dé la sabiduría para dar precisamente esos conflictos. Amén. Hermanos, la palabra nos muestra que para seguir predicando, para seguir ministrando, necesitamos de otras personas que nos puedan apoyar. Y gracias al Señor, hermanos, se han presentado personas para el diaconado, que en este caso teníamos 2 personas y habíamos dicho que buscábamos otras personas para que puedan ser capacitadas y ser los futuros diáconos también de la iglesia. Y el Señor ha permitido que algunas personas, después de haber orado con ellas, después de haberle dado la capacitación de lo que era ser un diácono, ahora ya están listas para poder servir y para poder ser presentados en la iglesia. Quiero presentarles entonces y que puedan pasar al frente las personas que voy a mencionar para que la iglesia los conozca y así dar una bendición especial para estas personas que van a estar, así como hicieron los 7 en este pasaje, atendiendo las mesas. Ellos van a ayudar en toda la parte logística, la parte de los cultos, la parte de los eventos, la parte que puede hacerse y que debe hacerse para que los pastores podamos dedicarnos al ministerio de la palabra del Señor. Quiero invitar por eso a la familia Silva, al hermano Martín, la hermana Judith, por favor, al hermano Rafael Parada, al hermano Daniel Quiroz, a la hermana Maribel, al hermano Walter. Invito también al pastor Elías, por favor, a pasar. Él nos va a ayudar con este tema. Y quiero mencionar a estos hermanos porque son aquellos que han basado las clases de capacitación que hemos dado a los diáconos y en este caso diaconisas también, ¿ya? Y hay 2 hermanos que en este caso eran 8, pero hay 2 hermanos que han dicho que quieren esperar y quieren que el Señor acomode algunas cosas y si se acomodan, pues ellos van a unirse también al grupo de diáconos, ¿no? Me refiero en este caso al hermano Armando, que él va a ser un diácono sin título todavía en este caso, hasta que unas cosas se puedan acomodar y después va a integrarse en el momento en que Dios así lo defina, ¿no? Y también estaba aquí nuestra hermana Carmen, pero por una situación familiar, ella también dice, es mejor esperar hasta que Dios acomode las cosas y si se da, se va a dar. Si no, también está dejando para que otras personas lo puedan asumir. Pero hermanos, son personas que hemos estado orando con ellos, hemos estado 6 semanas con ellos en capacitación. Ellos saben lo que es ser un diácono, ellos saben lo que es en este caso lo que se les está encomendando, eso les va a encargar. Y queremos presentarlos a ustedes, hermanos, porque queremos, uno, que conozcan quiénes son, ¿ya? Y que también nosotros como iglesia seamos el filtro, porque creemos que ellos tienen que ser llenos de sabiduría, de buen testimonio y también llenos del Espíritu Santo. Así que como iglesia queremos, hermanos, que ustedes examinen en su corazón y que puedan tener la libertad de hacer cualquier observación a mi persona o al pastor Elías, si es que hay algo que ustedes ven que no está de acuerdo a lo que le dice la Biblia, se pueden acercar a mi persona y hacer esos comentarios personalmente y vamos a analizar el tema. Vamos a presentar a los hermanos aquí para que ellos estén a prueba 3 meses, como dice la Biblia. 3 meses y después de 3 meses ya vamos a presentarlos, si no hay ninguna observación, pues ya como los diáconos oficiales de la iglesia. Así que, hermanos, queremos presentarlos de esta manera y que sea, como dice la Biblia,
de agrado a la iglesia, que la iglesia esté de acuerdo y vamos a tener esta oportunidad también de estar dando nuestra palabra de aprobación sobre estas personas. Así que voy a pedir al pastor Elías que haga una oración de encomendación para ellos y que entran en tiempo de prueba entonces para que después de 3 meses lo podamos confirmar como diáconos oficiales. Amén. No es fácil estar aquí adelante, más con los requisitos que encontramos en la palabra. Y yo sé que hoy ellos han aceptado el desafío. Sé que también aquí en la iglesia hay muchos hermanos que el Señor está trabajando en ellos y que queremos verlos aquí adelante también sirviendo al Señor, siendo instrumentos de Él. Y como iglesia se estaba buscando, ¿no? Y se había mencionado, la iglesia va creciendo. Hoy vemos acá a estos hermanos que han aceptado el desafío para servir, ser diáconos en la iglesia. Sabemos que la iglesia necesita ancianos también y es el segundo, el otro paso que el pastor Milton va a anunciar más adelante y por el cual la iglesia está orando para seguir creciendo y ser esa iglesia pura y limpia que se presente delante cuando el Señor nos llame. Entonces vamos a orar y bendecir su ministerio, los hermanos que están acá. Para ello voy a pedir que la iglesia todos nos pongamos en pie y que ahí mientras ora por sus hermanos, también usted diga: Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. También yo quiero ser parte activa de la iglesia Cristo Rey. Vamos a orar. Oh Dios amado, gracias le damos por este privilegio que tenemos, que usted nos encomendó, Señor, de orar por nuestros hermanos, no dejar de hacerlo nunca para no fallar al blanco, para no pecar. Señor, y en esta mañana muy especial le damos muchas gracias por cada hermano, líder, diácono, Señor, que está siendo presentado a su iglesia, a la congregación. Señor, para que usted los fortalezca, los ayude a seguir siendo fieles a ti, Señor, porque el trabajo no es para las personas. Señor, es una responsabilidad con usted, oh Dios, de buscar su rostro para poder servir en las mesas, como hemos visto en la palabra hoy. Señor, para poder dar ejemplo de conducta, de fe, Señor, de sacrificio, de entrega. Señor, porque usted ve lo que hacemos en secreto. Señor, porque ninguna obra hecha con amor usted la desprecia, sino al contrario, Señor, la hacemos para usted. Lo hacemos a usted, Señor. Usted dijo cuando dieron un vaso de agua al más pequeño, cuando vistieron a aquel desnudo en la calle, aún sin darnos cuenta, a mí lo hiciste. Señor, usted ve en secreto. Por eso queremos que toda la iglesia de Cristo sea íntegra. Y Señor, gracias por estos varones, esta esposa que está al lado de su esposo, Señor, aquí adelante. Le damos las gracias por la vida de ellos, que usted pueda fortalecer, cuidar su matrimonio, su paternidad, Señor, y así encomendamos por cada uno de los hermanos de la iglesia. Oramos todos juntos para que su iglesia Cristo Rey sea una iglesia temerosa de Dios. Señor, que la palabra esté en nuestros corazones y seamos los esposos, las esposas, los siervos, los padres, los hijos que usted anhela que seamos. Y así haya vida y vida en abundancia. Le damos gracias, oh Señor, por este hermoso día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el ejemplo de fe, conducta, entrega, sacrificio. Cristo Jesús, nuestro Rey de Reyes que vuelve. En Él le damos las gracias y todos decimos amén, amén.